Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en Ciudad de Guatemala para documentar una zona bastante interesante desde el punto de vista arquitectónico. Estamos acá sobre la Séptima Avenida para recorrer la zona conocida como el Centro Cívico de Guatemala. Sí, así es que vamos a observar y hacer un tour arquitectónico hablando sobre la historia de cada uno de las estructuras que han sido levantadas en este lugar. Hablar del centro cívico prácticamente es hablar de una iniciativa gubernamental realizada durante el gobierno del expresidente Carlos Castillo Armas, que se convirtiera en el nuevo corazón de la ciudad. Esta maqueta presentada observaban los edificios a construirse y la distribución de las plazas, las pasarelas de comunicación y otras amenidades que tuviera este espacio. La maqueta presentada también tenía la finalidad de dotar a la ciudad de un eje con 3 centros importantes, ya sea el deportivo, con la ciudad olímpica que tenemos a la derecha de la toma, el centro cívico con todos los edificios del estado y el cultural, que estaba en proyección también el Centro Cultural de Guatemala. Pero ya tenemos el primer ejemplo de la arquitectura de este centro cívico tan interesante e impresionante, que es el Instituto Guatemalteco de Turismo. Un edificio construido en un área de 3.068 metros cuadrados con 16 niveles y 2 sótanos a un costo de 3.500.000 quetzales de la época. Es un edificio construido entre 1974 y 1977. Una obra de los arquitectos José María García de Paredes y Antonio Sandoval Martínez. La obra tiene clara influencia funcionalista. Visualmente posee diferencias claras con las obras artísticas de la primera fase del centro cívico e incluso con el racionalismo del Ministerio de Finanzas. La forma del edificio, evocando una escalinata, hace alusión a una pirámide maya moderna, sin elementos artísticos que la sobrecarguen. Exacto, bastante interesante toda esta zona. Ahí en pantalla teníamos la Casa Mini, el antiguo Teatro del Puente, y también nos encontramos en la zona conocida como el Puente de la Penitenciaría, que es la estructura límite entre la zona 4 y la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Hablando sobre el Puente de la Penitenciaría, es una obra del ingeniero de origen italiano J. Paiella y construido por el ingeniero Blackwood. Fue pensado para el paso del ferrocarril del Pacífico y Atlántico, junto con otros puentes que también conforman todo este circuito de tránsito ferrocarrilero. De las características de este puente podemos mencionar que posee 8.2 metros de altura. En la zona más alta, exactamente la zona de la clave, donde se encuentran todos estos arcos, y podemos observar 4 arcos, 2 que son más grandes para el tránsito peatonal y los otros 2 de menor anchura y altura para los peatones. El material usado para la construcción es de piedra labrada, que ya lo vamos a ir viendo en pantalla. De hecho, en el arco que vamos a pasar, vamos a observar un detalle arquitectónico bastante curioso. Pero este puente fue llamado popularmente con el nombre de penitenciaría por la cercanía a la antigua penitenciaría central, un espacio carcelario bastante temido en esa época en Guatemala. Y pues actualmente podemos indicar de que en la parte superior, en donde se encuentra la vía del tren, se encuentra con grama natural. Bastante curioso ese
ese detalle, ya que originalmente se encontraba como piedra suelta en ese lugar. De hecho, aquí ya tenemos esa toma del puente de la penitenciaría, que a lo largo de los años, por su baja altura, ha tenido una gran cantidad de accidentes relacionados con camiones de gran altura, en los cuales los conductores no miden exactamente qué tan baja es este puente, y pues se van a detener ahí lastimosamente, ¿verdad? Esta obra de la arquitectura. De hecho, vamos a empezar a caminar, y ahí en la parte de la clave, o en la piedra en la parte alta del arco, estamos observando las iniciales del expresidente José María Reina Barrios, que pues denota que es de esta época, ¿verdad? Ese puente contrasta muy bonito, es como una manera también de darte la bienvenida a esta zona del centro cívico. Muy bonito, y es como también la puerta de entrada a la zona 1, como ya decías, es como el límite interzonal. Correcto, acá, sí, entre zona 4 y zona 1. En pantalla tenemos el edificio de Crédito Hipotecario Nacional, un edificio construido entre 1962 y 1965, edificio de 5 niveles, obra de los arquitectos Raúl Minondo, Jorge Montes y Carlos Hustler. El edificio se encuentra construido donde se encontró el estadio Autonomía. Entre los detalles arquitectónicos de este edificio podemos mencionar que está elevado por una plataforma, una planta baja totalmente forrada de muro cortina, en donde se observan columnas de concreto recubiertas de mármol negro. Los 4 niveles superiores presentan parteluces en sus fachadas laterales, norte y sur, que son planchas dispuestas de forma lineal, las cuales forman un diseño geométrico que se integra al resto del edificio. Mientras que las fachadas oriente y poniente poseen murales artísticos, que son los que estamos observando por ahí, que medio asoman en este momento, pero que cuando tuvimos la toma general como la que estamos teniendo ahorita, ahí se pueden observar claramente. El edificio está adornado por 12 murales, 5 en la fachada oriente, 5 en la poniente, 1 en el lobby y 1 en el 5.º nivel. Los murales de Efraín Recinos son piezas escultóricas con influencia maya, pero que sus líneas tocan casi a la caricatura, a base de concreto reforzado con lectura de izquierda a derecha, y se concentran en 5 temas principales: trueque y el cambio, la industria, el ahorro, la agricultura y la cultura. En la parte trasera se encuentran murales de Roberto González Goyri, con el mismo tipo de material que la fachada de la Sexta Avenida, y representan el trueque y cambio, el ahorro, economía y agro, economía e industria, y la actividad del hombre desde sus más remotos orígenes. Los murales del lobby son obra de Carlos Mérida, que representan un textil indígena en esmalte sobre cobre en una gama de colores ocre, dorado, azul y rojo sobre mármol blanco, que fueron dañados por el terremoto de 1976 y posteriormente retirados. Sí, de hecho un edificio bastante impresionante, y que junto a ese edificio tenemos esa pieza escultórica con la placa dedicatoria en donde se dispone a este conjunto urbano como patrimonio cultural de la nación. Ese nombramiento de gran importancia para la historia de este lugar fue realizado el 28 de marzo del 2014, y aquí ya la tenemos a detalle en esta pantalla. Aclarar que definitivamente este lugar es un espacio que claramente cumple las indicaciones de toda la corriente modernista a nivel mundial. Es uno de los espacios más representativos de la modernidad guatemalteca, y que podríamos decir que inclusive hasta fusiona la arquitectura guatemalteca de antes de la venida de los europeos. Estamos acercándonos a otra zona
del centro cívico, al fondo tenemos el Museo Numismático de Guatemala y atrás, esta estructura con el techo celeste, la Superintendencia de Bancos, y acá la fachada norte del crédito hipotecario. A un lado de él, enfrente podemos decir, tenemos la estructura más alta, que es el Banco de Guatemala, que ya lo tenemos en pantalla. Es un edificio construido entre 1962 y 1966. Y este edificio nace con la necesidad de tener una nueva sede del Banco de Guatemala, ya que anteriormente se encontraba sobre la Quinta Avenida y 10ª calle de la zona 1, en donde estuvo la residencia de la familia Nothenborn, y que por las dimensiones ya era necesario un nuevo lugar. El Banco de Guatemala recibe alrededor de 7 ofertas para construir su nueva sede en diferentes partes de la ciudad, pero la que más se adecuaba a las necesidades era la primera, la presentada por la Municipalidad de Guatemala, y que era incluir el edificio al nuevo centro cívico de la ciudad. La idea de la Municipalidad de Guatemala para construirse en el centro cívico era emplazar el edificio en un espacio que no estaba inmediatamente a la calle, cosa que también buscaba el Banco de Guatemala por razones de seguridad. Se aprueba que se construya en este lugar, y esta obra arquitectónica es realizada por los arquitectos Jorge Montes Córdoba y Raúl Minondo. Se construye el edificio en el terreno donde estuvo el Estadio Autonomía y contiguo al edificio de crédito hipotecario. Posee una altura de 50 metros y 16 niveles. Hay una gran cantidad de características arquitectónicas, en las cuales las más importantes podemos mencionar que posee en sus 2 primeros niveles un muro cortina en los 4 lados. Hay un mural interior llamado Los Sacerdotes Danzantes Mayas, que es una obra realizada a base de 2000 placas de esmalte sobre cobre, obra del artista plástico Carlos Mérida. Las fachadas norte y sur poseen ingreso de luz directa e indirecta, pero la fachada sur posee estructuras construidas para evitar el asoleamiento directo, y la fachada poniente, que es la que da a este lugar, posee el mural del escultor guatemalteco Roberto González Goyri, una obra realizada entre 1964 y 65, que compone 3 lienzos. Cada uno mide 7 metros de ancho por 40 metros de largo, fundido en concreto mediante formaletas, simulando formas y escritos de una estela maya, pero no son leíbles o entendibles fácilmente. Por tal motivo, este mural lo podemos ubicar dentro del abstraccionismo absoluto, que es el que ahí tenemos en pantalla al final. Y al otro extremo del edificio existe otro mural firmado por el escultor Dagoberto Vázquez Castaneda, titulado De la cultura a la economía. Bastante interesante la construcción de este edificio. Es prácticamente un gran monumento que puede ser usado en su interior definitivamente. Sí, en realidad es muy característica este centro cívico. Tiene unos detalles que te evocan mucho los pueblos originarios de Guatemala. Mucha referencia, mucha alegoría maya, y de los poblados pues que habitaron Guatemala previo a la conquista o a la invasión española. Y es muy interesante, en realidad. Sí, de hecho, bueno, a título personal yo lo veo como una interpretación de una arquitectura guatemalteca futurista, posiblemente, en donde tal vez la invasión española nunca llegó y toda esta arquitectura maya
de estos ahora pueblos originarios de Guatemala fue evolucionando hasta convertirse en esta arquitectura que vemos, algo como lo que sucedió en Japón, en la cual no hubo ninguna influencia directa de alguna potencia externa y su arquitectura fue creándose espontáneamente. Bastante curioso la idea de cómo implementar el modernismo arquitectónico en función de, primero, del Estado y segundo, del estilismo y basado también en brindar a la ciudadanía espacios de recreación propia, que es prácticamente lo que busca o lo que buscaba en ese momento el movimiento moderno, entregar espacios a la persona humana para que éste disfrute de todos los lugares y que no solamente sea un espacio para trabajar, sino que también para convivir en sus alrededores. Estos espacios bastante fomentados por Le Corbusier y sus corrientes arquitectónicas. En pantalla tenemos la rotonda Monumento a la Paz, una obra escultórica que está compuesta por una base que comprende 16 brazos entrelazados que simbolizan al pueblo unido sosteniendo el peso de la libertad. Esta libertad está representada por un bloque de piedra. El bloque también representa la unión de etnias y la responsabilidad del pueblo. Sobre esta base se levantan dos manos izquierdas, liberando una paloma, simbolizando la paz y la libertad. Una pieza escultórica que fue una réplica, creada a mayor escala de la obra original realizada por Luis Fernando Carlos León, y colocada en esta zona en el marco de las celebraciones de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, realizado el 29 de diciembre de 2006. Y tenemos aquí en pantalla otro conjunto arquitectónico bastante impresionante, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, construido entre 1969 y 1974. Esta construcción fue obra de los arquitectos Mario Flores y Carlos Hausler. Este complejo se construyó en parte de los terrenos en donde se encontró en su momento la Penitenciaría Central, y el conjunto comprende dos edificios. El Palacio de Justicia, que es el edificio más pequeño, que es el que ya tenemos ahí en la pantalla, es un edificio de 4 niveles separados en 2 cuerpos. La fachada oriente y poniente presenta arcadas de medio punto y vidrios ahumados con parteluces y voladizos de concreto reforzado. El segundo edificio es la Torre de Tribunales, que posee 15 niveles de altura, pero que contrasta correctamente con la arquitectura del módulo más pequeño. Y es un edificio de 15 niveles en donde se encuentra toda la zona de los tribunales. Y en pantalla tenemos otro de los edificios importantes, que es el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas. Finanzas Públicas, el edificio más imponente por su altura de todo el centro cívico, obra del arquitecto René Minera Pérez, construido en el terreno donde se encontraba la Penitenciaria Central. El complejo consta de 2 edificios, el menor de 3 niveles que vemos en pantalla y el más grande de 18 niveles y de 58.5 metros de altura. El edificio más grande fue construido a base de perfiles de acero y concreto con muro cortina en las fachadas norte y sur, y en la fachada oriente posee muro cortina separado por un cuerpo de concreto, mientras que en la poniente posee volumetría diferente debido a la existencia del módulo de gradas de emergencia. El edificio está rematado por un voladizo de concreto con una sisa horizontal, y en la parte superior, a la mitad de la azotea, sobresale el módulo de ascensores. Este edificio fue construido con influencia racionalista y se convirtió en el primer edificio en Guatemala en ser levantado con perfiles metálicos. Por su altura, durante muchos años fue el edificio más alto de Guatemala. Y acá tenemos una general de la plaza donde se encuentra el Ministerio de Justicia. Y estamos regresando a la zona de la rotonda Monumento a la Paz para continuar observando toda la cantidad de otras obras arquitectónicas interesantes que tiene este centro cívico, que fue realizado en 2 etapas.
y que todavía podríamos decir que queda un poco pendiente de algunas otras dependencias de gobierno que no están acá, pero al menos el conjunto como está ahorita es bastante rico en detalles arquitectónicos y en corrientes, en arte también. Dentro de todos los arquitectos, también algunos eran muralistas, y otras corrientes pues del arte en piedra o en concreto, en todo caso, de acá de Guatemala. Bastante interesante. Sí, de hecho esta solución urbanística, podemos decir, buscaba ser tres en una sola. Unir la parte deportiva con la ciudad olímpica, el centro cívico, que es el que estamos caminando ahorita, que es donde se encuentran varios edificios importantes del estado, y la zona cultural, que es en donde se encuentra actualmente el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, o el Teatro Nacional de Guatemala. Entonces era bastante interesante y ambicioso, que es por tal motivo que se empieza a buscar un lugar a donde construir tan titánica construcción o tan titánico plan, y es ahí en donde identifican una zona contigua al fuerte de San José Buenavista, en donde estaba la penitenciaría central, el Estadio Autonomía, el Parque de Navidad y Luna Park. Así es que identifican esta zona como la ideal para la construcción y el desarrollo de todo este proyecto, y se contratan a estos arquitectos de renombre que hemos estado mencionando, ¿verdad? A Pelayo Reyena Murú, Roberto Aycinena, Jorge Montes Córdoba, Carlos Hausler, Raúl Minondo y todos los artistas. Y en pantalla tenemos el edificio del Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Una obra construida entre 1953 y 1956, obra de Jorge Montes y Roberto Aycinena. Hablar de el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, de este edificio, es mencionar que su planta arquitectónica simula una L invertida, elevada 1.5 metros con respecto al nivel de la calle, en donde dos fachadas de estas miran hacia una plaza central. Podemos separar el complejo del Instituto Guatemalteco del Seguro Social en dos edificios. El edificio de menor altura, con 3 niveles, corresponde a la atención al cotizante y al público en general, rematando al oriente con un cuerpo semicircular para alojar un auditorio. El edificio más alto, que es el que resalta en la toma cuando lo vimos, con 8 niveles y una azotea, corresponde a las oficinas centrales del instituto. Este complejo, que ahora lo tenemos nuevamente en pantalla, posee los murales La Nacionalidad Guatemalteca de Roberto González Goyri y un mural en la plaza central a nivel de suelo, obra de Carlos Mérida, que puede ser apreciado desde el interior del edificio. Bastante interesante toda esta zona. De hecho, aquí tenemos una panorámica de la finalización en esta parte de la Séptima Avenida. Y Armando mencionaba un tema bastante interesante, que el espacio fue construido en 2 etapas. La etapa 1, que fue la etapa posiblemente más monumental y entregada más a lo artístico, corresponden 4 edificios de gran importancia: el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, el edificio del Crédito Hipotecario Nacional, el Palacio Municipal, que ya lo vamos a ver también a lo largo de esta caminata, y el Banco de Guatemala, que en ellos se encuentran una mezcla en su exterior de el arte con la arquitectura, esa evocación a que son estelas mayas entre todas, y en alguna que otra arquitectura, mezclando también los elementos artísticos dirigidos al pueblo guatemalteco. De hecho, la fase 2 se detuvo bastante por razones políticas. Hubieron bastante temas ahí con los cambios del gobierno, y también por el terremoto de 1976, que
Posteriormente, en años adelante, empieza la construcción de la segunda fase, pero las construcciones como las hemos visto de el edificio de finanzas públicas, la torre de tribunales y el edificio del INGUAT no tienen la misma corriente arquitectónica del modernismo que la primera fase, sino que son construidas con diseños ya más de moda, en algunos casos más funcionalistas, y uno más extremista, que es el edificio de finanzas públicas, que ese ya apuntaba a la corriente de racionalismo, en la cual es un modelo que llega casi a la influencia de la arquitectura internacional, pero que a diferencia de otros conjuntos arquitectónicos, y aunque hayan dos corrientes arquitectónicas bastante diferentes en toda esta zona, ninguna se pelea entre sí, sino que se conjugan bastante bien. De hecho, su gran importancia de este lugar hace que en el año 2008 se empiece a realizar un expediente para que este espacio de la arquitectura moderna de Guatemala sea incluida y tomada dentro de la documentación y conservación de la arquitectura y conjuntos urbanos del movimiento moderno, o como sus siglas, Docomomo Internacional, que fue fundado en 1988. Cuando la Docomomo Internacional aprueba la propuesta de inclusión de este conjunto urbano, se forma la Docomomo Guatemala, y esta, junto con el Ministerio de Cultura y Deportes, buscan primero declarar al conjunto urbano como patrimonio de la nación, que eso ya se logró, y un siguiente paso adelante sería, con esa importancia nacional como patrimonio de la nación, buscar que el centro cívico sea declarado en un futuro bastante cercano dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pero esto solamente podría pasar si el conjunto urbano centro cívico permanece con su mantenimiento adecuado, su estatus de protección nacional, y que no haya nada que se modifique en su entorno inmediato. Así es que hay un gran reto para que el centro cívico en algún momento llegue a ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Vamos a ver si se consigue este hito para Guatemala. Bueno, aquí continuamos caminando ya sobre nuestro último tramo de recorrido en el centro cívico, y estamos llegando a la zona de el Monumento a la Loba y Plaza Italia. Este espacio, que también es llamado la Plaza Municipal, por lo visto, fue inaugurada el 18 de junio de 1961 frente al edificio de la municipalidad, que es el que tenemos en pantalla, ahí al fondo. La pieza escultórica que se observa de la loba capitolina, que ya va a aparecer por ahí, fue una donación realizada por el alcalde de Roma, Urbano Chochetti, a Guatemala, como símbolo de amistad entre ambas naciones. El conjunto escultórico es complementado con una columna realizada por el arquitecto Roberto Aycinena, revestida con mármol gris de Zacapo. Muy bonito y muy interesante. Y ahí podemos ver que tiene una leyenda que dice: a Roma eterna y a Guatemala inmortal. Es como la dedicación del monumento de la loba capitolina de parte de la municipalidad de Roma a Guatemala. Bastante interesante este espacio. De hecho, en otras caminatas que hemos hecho aquí en Guatemala, si usted sigue nuestro canal, recuerda que venimos a documentar la Navidad guatemalteca. Y en este espacio, según lo que nosotros encontramos, aquí se instaló la primera versión del árbol gallo.
Así es que este lugar también tiene una gran historia para las navidades guatemaltecas de los últimos años. Bastante bonito y curioso este lugar. De hecho, aquí también confluye, ya estamos en los alrededores de la Sexta Avenida, y aquí se encuentra una estación también del sistema BRT de Transmetro. Pero la construcción más importante de este último tramo que estamos recorriendo es el edificio que ya está apareciendo, el edificio de la Municipalidad de Guatemala, una construcción de no tanta altura, pero bastante impresionante y es muy imponente, correcto. Muy imponente. Una obra de Pelayo Llerena y Roberto Aycinena, y tiene dos murales, uno de Dagoberto Vázquez y otro de Guillermo Grajeda Mena, pero en su interior se encuentra otro mural que ya lo vamos a hablar. La construcción, con planta rectangular, se encuentra elevada considerablemente del suelo, posee 6 pisos y 21 metros de altura. Es una construcción realizada con hormigón armado, vidrio y acero. De la arquitectura externa podemos hablar que su fachada norte se encuentra recubierta con ventanerías con marcos metálicos en el primer nivel, y se accede por medio de escalinatas que dan a la Plaza Italia y a una zona de parqueos. La fachada sur es parecida a la fachada norte, solo que presenta parteluces para evitar el asoleamiento directo al interior del edificio. La fachada oriente es de concreto y posee el mural Canta Guatemala, de 6 por 7 metros, obra de Dagoberto Vázquez, mientras que la fachada poniente posee el mural La Conquista, de 6 por 10 metros, obra de Guillermo Grajeda Mena. Y en el lobby, junto con el mezanine, se encuentran los murales en mosaico venecianos, obra de Carlos Mérida, llamados Un canto lírico a la raza nuestra. Definitivamente es una obra arquitectónica bastante bonita, y que todo este conjunto lo corona lo que tenemos en pantalla, el Teatro Nacional de Guatemala, que también lo hemos visitado. Espere pronto una caminata al interior de este recinto bastante importante. Es correcto. Bueno, como un dato interesante con respecto al edificio de municipalidad, el edificio posee 11 kilómetros de tubería eléctrica, 3011 ventanas, 820 lámparas de pared y 450 lámparas de pie. Así que hay bastante infraestructura adentro. Así que bueno, ya con estas imágenes de esta zona de el centro cívico y en el área de la municipalidad de Guatemala, vamos a ir cerrando ya esta caminata, conociendo este lugar de mucha riqueza arquitectónica y de mucho arte que se tiene acá entre las zonas 1 y 4, digamos. Por ahí se reparten los espacios del centro cívico. Muchas gracias por habernos acompañado. No olvide suscribirse si es nuevo en el canal. Bienvenido, somos City Corner. Nos gusta hacer recorridos por toda Centroamérica, bueno, hasta donde nos permite el presupuesto llegar, y documentarla para hablar de su historia, de su arquitectura y de tantos lugares bonitos que se encuentran acá. Así que si a ustedes les gustó mucho, suscríbase, dele like y no olvide darle a la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos en este canal. Y andamos conociendo, bueno, ya hemos conocido una buena parte de Ciudad de Guatemala, zona 10, hemos conocido también un poquito de zona 1, hemos andado recorriendo la zona 4 con todo su desarrollo reciente, urbanístico, y el desarrollo también de la industria tecnológica que se está dando en zona 4. Y pues ahora le tocó a esta parte del centro cívico, y también lo que ya mencionabas de el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que muy pronto lo vamos a visitar. Así que continúe pendiente, en sintonía de los recorridos que hacemos acá en City Corners dentro del territorio guatemalteco, y también en otras ciudades de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, y más adelante
algunos otros países también de la región centroamericana. Así es que apoya este proyecto para llegar a más ciudades centroamericanas. Gracias por acompañarnos y desde la Sexta Avenida, zona 4 de la ciudad de Guatemala, nos vamos despidiendo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta la próxima.